México es una tierra con una conexión profunda y antigua con el más allá. Un país donde las leyendas no son simples cuentos para asustar a los niños, son crónicas vivas. Entre calles coloniales, hospitales antiguos y rincones apartados, existen lugares marcados por tragedias tan violentas que dejaron una cicatriz imborrable en la realidad. Historias documentadas por medios de comunicación, grabadas en transmisiones en vivo y atestiguadas por cientos de personas a lo largo de las décadas. Misterios donde el dolor, la culpa y los pactos oscuros dieron origen a presencias que todavía reclaman este mundo. Algunos intentaron encontrar una explicación lógica, otros decidieron no acercarse jamás. Y unos cuantos son tan aterradores que te harán mirar dos veces hacia la oscuridad de tu habitación. Así que apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a descubrir los 7 casos paranormales más escalofriantes de México. En la colonia Roma de la Ciudad de México, se levanta una construcción gótica conocida popularmente como la Casa de las Brujas. A mediados del siglo XX, el lugar fue habitado por una curandera y chamana llamada Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita realizaba operaciones psíquicas a corazón abierto utilizando únicamente un cuchillo de monte y sus manos, sin anestesia ni esterilización, atrayendo a figuras políticas y personas desesperadas de todo el país. Según los testimonios, la mujer invocaba espíritus y entidades ancestrales para realizar estas intervenciones. Tras su muerte, el inmueble quedó impregnado de una atmósfera densa y opresiva. Los vecinos y habitantes del edificio afirman que por las noches se escuchan pasos en los pasillos vacíos, murmullos incomprensibles y cánticos ceremoniales. Otros aseguran haber visto la silueta de una mujer anciana asomándose fijamente desde los ventanales puntiagudos de la torre, vigilando las calles en el silencio de la madrugada. La Basílica de Guadalupe es uno de los santuarios religiosos más visitados del planeta, pero al caer la noche y cerrar sus puertas, el templo se convierte en escenario de un fenómeno inexplicable. Durante años, guardias de seguridad y trabajadores de mantenimiento han reportado la presencia de una figura espectral. Se trata de una mujer vestida con ropas de época que camina sosteniendo una vela encendida entre las manos. Lo perturbador es que la vela nunca se consume, y el viento jamás apaga a la llama. Múltiples grabaciones de los circuitos cerrados de televisión han captado a esta silueta atravesando paredes sólidas, pasando de largo frente a los altares, o avanzando de rodillas por los pasillos principales. Cuando los vigilantes intentan acercarse para pedirle que se retire, la mujer simplemente desaparece en el aire frente a sus ojos. Muchos creen que se trata de un alma en pena pagando una manda eterna que no pudo cumplir en vida. En la década de 1970, en Monterrey, comenzó la edificación de una de las mansiones más extrañas de México. Una estructura cilíndrica interconectada por rampas en lugar de escaleras. El dueño mandó a construirla especialmente para su hija, una joven que utilizaba silla de ruedas. Sin embargo, una cadena de tragedias marcó la obra desde el primer momento. Varios albañiles fallecieron en accidentes inexplicables durante la construcción, asegurando antes de morir que escuchaban voces y sentían una fuerza invisible que los empujaba al vacío. La tragedia definitiva ocurrió cuando la hija del dueño visitó la obra para ver los avances. Su silla de ruedas se deslizó a gran velocidad por una de las rampas principales, arrojándola por un ventanal hacia una caída mortal. Devastado, el padre detuvo la obra y la casa quedó en ruinas durante décadas. Exploradores urbanos reportaron durante años risas infantiles saliendo de los tubos de concreto, sombras que se arrojaban desde lo alto y la figura de una niña observando inmóvil desde las rampas abandonadas. En los canales profundos de Xochimilco existe un islote cubierto por una vegetación espesa y cientos de muñecas rotas y mutiladas. La historia comenzó a mediados del siglo pasado, cuando don Julián Santana, el único habitante de la Chinampa, encontró el cuerpo sin vida de una niña que se había ahogado en la orilla. A partir de ese instante, don Julián aseguró que el espíritu de la menor comenzó a atormentarlo todas las noches con llantos y lamentos. Para calmar al espectro y protegerse, comenzó a recolectar muñecas de la basura y a colgarlas en los árboles y en las paredes de su choza.
Con los años, el sol, la lluvia y los insectos deformaron los rostros plásticos, creando un paisaje de pesadilla. Los visitantes y rancheros afirman que los ojos de las muñecas siguen tus movimientos, y que a veces susurran entre las ramas cuando el viento sopla. Lo más macabro ocurrió en 2001, cuando Don Julián fue encontrado sin vida, ahogado exactamente en el mismo punto del canal donde décadas atrás había hallado a la niña. El 30 de mayo de 2002, la radio mexicana transmitió en vivo uno de los testimonios paranormales más impactantes jamás registrados. Al programa nocturno La Mano Peluda, conducido por Juan Ramón Sáenz, entró la llamada de un joven llamado Josué Velázquez, quien residía en California. Con una voz quebrada y sumida en el pánico, Josué confesó haber realizado un pacto demoníaco para salir de la pobreza extrema mediante libros de magia negra. A cambio de riqueza inmediata, las entidades le exigieron sacrificios y tributos cada vez más oscuros, cobrándose la vida de su propio abuelo. Durante la transmisión, la llamada comenzó a distorsionarse con frecuencias extrañas, gruñidos monstruosos de fondo y la desesperación de Josué asegurando que los demonios estaban presentes en su habitación para reclamar su alma. Años después, tras una reunión personal con Josué para dar seguimiento al caso, una cadena de desgracias y extrañas enfermedades afectó al equipo de producción, culminando poco tiempo después con la repentina y trágica muerte del propio conductor Juan Ramón Sáenz. En los pasillos de los hospitales de la Ciudad de México ronda la leyenda de Eulalia, una enfermera del siglo XX conocida por su uniforme impecable y perfectamente almidonado. Eulalia se enamoró perdidamente de un médico que terminó engañándola y abandonándola para casarse con otra mujer. El desamor la hundió en una depresión tan profunda que comenzó a descuidar a sus pacientes, provocando negligencias que terminaron en la muerte de varias personas bajo su cuidado. Eulalia falleció en ese mismo hospital, consumida por la culpa y el remordimiento. Desde entonces, su espíritu quedó atado a las salas de urgencias. Cientos de pacientes en estado crítico afirman haber sido atendidos en la madrugada por una enfermera de vestimenta antigua y modales gentiles que les suministró un medicamento o limpió sus heridas. Al despertar al día siguiente y agradecer a las enfermeras de turno, el personal confirma que nadie con esa descripción entró a la sala, comprendiendo que fueron visitados por la planchada. El 5 de abril de 1933, la ciudad de Monterrey presenció uno de los crímenes más sanguinarios y estremecedores de su historia. En la calle Aramberry número 1026, una madre y su hija fueron torturadas y asesinadas brutalmente para robar un cofre con monedas de oro. La policía descubrió a los culpables gracias a un detalle escalofriante. El loro de la casa repetía sin parar la frase "Diles que no me maten, Gabriel", delatando a un sobrino de la familia. Los asesinos fueron capturados y ejecutados, pero el sufrimiento desatado en ese inmueble abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse. La casa quedó sellada durante décadas, convirtiéndose en el epicentro de psicofonías brutales, ruidos de cadenas arrastrándose y gritos desesperados que provenían del interior a altas horas de la noche. Exploradores urbanos y reporteros que lograron entrar afirmaron sentir presiones insoportables en el pecho, ver sombras antropomorfas acechando en las esquinas y sufrir ataques físicos invisibles, convirtiendo a la casa de Aramberry en el expediente paranormal más violento y temido de todo México. Detrás de cada leyenda, existe un fondo de dolor, tragedia y misterio que el tiempo no ha podido borrar. México guarda en sus entrañas historias que desafían la razón y nos recuerdan que los ecos del pasado aún caminan entre nosotros. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Conocías alguno de estos casos o has tenido una experiencia paranormal en algún lugar histórico? Deja tu like, suscríbete para más expedientes del misterio y activa la campana. Nos vemos en la oscuridad.